Nosotros la clase pasada comentamos acerca de las interferencias y las señales de ruido. Y veíamos que si yo sé de qué se trata la señal, puedo modelarla matemáticamente como interferencia, lo cual es conveniente porque uno conoce la estructura, ¿ya? Es decir, por ejemplo, si yo supiese que la señal de interés mía, S, fuese seno de omega t, ¿ya? Con una cierta amplitud que vamos a asumir conocida. Y lo que yo estoy recibiendo es S más otra señal, ¿ya? Que vamos a llamar I mayúscula. Y yo sé que esa I de interferencia tiene la forma B coseno de omega t, por ejemplo. Eh, entonces yo sé que tengo que buscar algo de esta forma y restarlo, ¿ya? Si yo supiese que la, la señal I la puedo expresar como una sumatoria de pulsos rectangulares, ¿ya? Entonces yo sé que tengo que buscar esta estructura y restársela. Entonces por eso típicamente se utiliza el modelo de la interferencia, precisamente como interferencia, sobre todo cuando es interferencia cocanal, porque yo sé de qué se trata esa señal. Cuando, por ejemplo, si es un sistema celular, eh, las estaciones bases saben exactamente qué se está transmitiendo, qué se debiera estar, eh, o tienen una noción de lo que se debiera estar recibiendo. Sobre todo porque en el caso de las redes celulares, que lo comentamos la clase pasada, existe algo que se llama secuencia de entrenamiento, ¿ya? Y la idea de la secuencia de entrenamiento es que se transmite una señal desconocida, que es cuando nosotros hablamos por teléfono, estamos descargando, qué sé yo, un PDF que nos mandaron en un email, estamos viendo un video en YouTube o tienen Netflix en el celular o algo por el estilo. Pero entre medio siempre se intercala una señal que es conocida. Y esa señal conocida es, digamos, lo es tanto para el transmisor como para el receptor. Entonces, en ese instante de tiempo, ese es conocido y por lo tanto yo puedo modelar o tratar de entender de qué se trata la interferencia. Si algo le pasa a la señal, ya que en la práctica es real, eso sí sucede, si en realidad lo que yo estoy recibiendo es una, digamos, la señal S que es operada, ¿ya? Puede ser, digamos, desde el punto de vista de señal y sistema, es como que la señal pasa por una función de transferencia, ¿ya? Que para nosotros es el canal de comunicaciones y eso es así. Y a eso le sumamos ruido, ¿ya? Que le vamos a llamar eta, por ejemplo. Entonces yo puedo estimar de qué se trata G, yo puedo estimar de qué se trata eta, porque S es conocido, ¿ya? Entonces, esto realmente se usa así en la práctica. Ahora, si yo no sé de qué se trata lo que me está molestando, porque aquí aparece, significa modelado como ruido, eh, si por ejemplo, si tengo interferencia que viene de otro sistema y no sé de qué se trata, entonces, en ese caso, el modelo es de ruido, ¿ya? Pero el ruido eh, tiende a ser, como le comentaba en la clase del lunes, uno lo tiende a modelar probabilísticamente, ¿ya? Es decir, lo asocio a una variable aleatoria. Y en ese sentido, cuando nosotros tenemos ruido, como veíamos, si yo pienso en un modelo circuital, ¿ya? Eh, nosotros tenemos aquí una resistencia que podemos pensar en la resistencia interna del dispositivo con el que nosotros estamos realizando la medición, con el que estamos recibiendo la señal, o sí, típicamente con el que estamos recibiendo la señal. De hecho, típicamente esa impedancia interna es de 50 ohms o de 75 ohms. ¿Ya? Esas son las impedancias típicas que uno utiliza. Y sí, no sé si ustedes están haciendo el laboratorio de comunicaciones presencial.
o lo están haciendo solo en formato virtual, online. Si lo hicieran presencial, entonces tendrían que trabajar con, cuando tienen la experiencia de reflectometría, entonces ustedes saben que la impedancia del coaxial que utilizan es de 50 ohms. Bueno, el asunto está en que si yo no tengo ruido, entonces lo que tengo es una especie que podemos llamar resistencia ideal, ¿ya? Pero si tengo ruido, entonces como veíamos en la clase anterior, yo voy a tener mi resistencia ideal y vamos a entender aquí una fuente de ruido, V sub n, ¿ya? Y eso es lo que nosotros vamos a estar midiendo. Y este V sub n, entonces, lo que nos genera es un voltaje de ruido. Y la definición clásica de V sub n es la raíz de 4 por K por T por R y por D, ¿ya? Y eso sería en volts, donde K es la constante de Boltzmann, ¿ya? Creo que me falta una. Y eso vale 1,38 por 10 elevado a menos 23 joules por grados Kelvin, ¿ya? Vamos a poner grados Kelvin para no confundir la K de Boltzmann y de grados Kelvin. T es precisamente la temperatura en grados Kelvin. R es el valor de la resistencia. Y B es el ancho de banda. ¿Ya? Entonces, lo que esta expresión nos muestra es que a mayor temperatura, pero no necesariamente es la temperatura física, la temperatura física afecta, pero yo puedo tener, como comentábamos la clase pasada, yo puedo tener un amplificador que sea de bajo ruido, ¿ya? LNA por Low Noise Amplifier, y puedo tener un amplificador que sea, por ejemplo, de potencia y no es de bajo ruido. Entonces, cuando nosotros hablamos del ruido, se refiere a la temperatura, o sea, cuando hablamos de la temperatura del dispositivo, se refiere a la temperatura de ruido, es decir, qué temperatura yo necesito aquí para que mi voltaje de ruido tenga ese valor. Dado que yo estoy operando con una cierta impedancia, resistencia, dado que tengo un cierto ancho de banda. Entonces, para una misma señal que viene aquí, ¿ya? Que tenga el mismo ancho de banda, aunque estén los dos dispositivos a la misma temperatura ambiente, ¿ya? Si toda digamos, la parte de radiofrecuencias, todo tiene una impedancia de 50 ohms, este dispositivo va a tener un voltaje de ruido que va a ser menor que lo vamos a llamar dN del LNA, va a ser menor que el voltaje de ruido que está aquí abajo, del amplificador de potencia. ¿Ya? Pese a que los dos dispositivos van a estar exactamente a la misma temperatura ambiente. La diferencia es que ese T que está ahí indica temperatura de ruido equivalente, ¿ya? Entonces, mientras más ruidoso es un dispositivo, uno lo interpreta como que tiene una temperatura de ruido equivalente mayor, ¿ya? Porque si no, todos los dispositivos a la misma temperatura generarían el mismo ruido, y eso no es así. ¿Se entiende? Ahora, como comentábamos, típicamente uno interpreta que este ruido, en el dominio de la frecuencia,
es, si aquí hablamos de frecuencia omega, esto es, tiene una respuesta plana, ¿ya? Es decir, tiene en igual cantidad todas las componentes de frecuencia que hay en el rango de interés, ¿ya? Y desde ese punto de vista, si entonces yo tengo este ancho de banda, voy a tener toda esa cantidad de ruido. Y si tengo un ancho de banda mayor, que llegue así, entonces voy a tener mucho más potencia de ruido, porque estoy integrando, esto es la PSD, la densidad espectral de potencia, ¿ya? Entonces, mientras más ancho de banda, como es densidad espectral, es básicamente es cuánta potencia yo tengo por una cierta cantidad de hertz o radianes por segundo. Entonces, mientras más hertz, más radianes por segundo, más potencia yo tengo. Si tengo más potencia, como esto opera sobre una impedancia de, por ejemplo, 50 ohms, que es un valor fijo para todo digamos, lo que uno denomina la cadena de RF, la cadena de radiofrecuencia, que es la interconexión de todos los dispositivos desde en recepción desde la antena hasta el dispositivo que genera la señal que nosotros podemos visualizar o manipular. Eh, y del otro lado, desde lo que genera el dispositivo que genera la señal hasta la antena que se transmite. Todo eso es la cadena de RF. Y entonces, como nosotros estamos operando bajo una misma impedancia, ya eso es para cumplir la máxima transferencia de potencia, todos los dispositivos tienen una impedancia de 50 ohms, entonces, mientras yo más ancho de banda tengo, como es densidad espectral de potencia, eso es watts por hertz. ¿Se fijan? Entonces, mientras más hertz o radianes por segundo yo tengo, voy a tener más watts. Como la impedancia es la misma, y nosotros sabemos que la potencia es el voltaje al cuadrado dividido por R, como el R es el mismo para todos, entonces, mientras más potencia, voy a tener más voltaje. ¿Ya? Y mientras más voltaje, entonces, cuando nosotros vemos esta expresión, este eta que está aquí tiende a ser cada vez más grande. ¿Ya? ¿Se entiende la idea? Profe, Dígame. y al momento, cuando usted hablaba de la temperatura de ruido, ¿eso Ujú. viene especificado en los aparatos? Sí, lo que pasa es que sí, eso en realidad se representa a partir de un parámetro que se llama figura de ruido, que también se lo comentó un poco se llama F o también se le llama NF por noise field. Eh, y a veces viene expresado en decibeles. Y eso está directamente relacionado con la temperatura de ruido equivalente del sistema. Entonces, mientras más baja la figura de ruido, mejor desempeño tiene el sistema. Mientras más alta, peor. Bien. ¿Y cómo incluimos eso en la ecuación que usábamos, la constante de Boltzmann? Ah, lo que pasa ya, lo que pasa es que esta figura de ruido está referido a la temperatura ambiente de 290 grados Kelvin. Entonces, por eso es un factor que puede ser uno o menos. Si la figura de ruido es menor que uno, en veces, no en decibeles, en veces, eso significa que la temperatura equivalente de ruido es menor a 290 Kelvin. Y una vez que yo tenga a partir de la figura de ruido, una vez que yo calculé la temperatura de ruido, entonces podría saber cuánto voltaje genera mi dispositivo de ruido. ¿Ya? Que hay que pensar que aquí está multiplicado por 1 por 10 a 1,38 por 10 a la menos 23. Eh, pero a su vez está multiplicado por el ancho de banda, y el ancho de banda puede ser kilohertz, megahertz, ¿sí? Entonces igual ahí esto tiende a compensar para generar un voltaje que, si bien es cierto, no se ve muy grande, porque igual es 10 a la menos 23 por que si un ancho de banda de 40 megahertz, por ejemplo. Eso es 4 por 10 elevado a 7. Entonces igual me queda del orden de, qué sé yo, 10 a la menos 16, 10 a la menos 15. Raíz de eso es 10 a la menos 8. Pero en general el problema del ruido no está en transmisión, está en recepción. Por eso nosotros utilizamos amplificadores de bajo ruido. Porque la señal se debilita mucho. Si nosotros estamos, por ejemplo, en espacio libre, que es el modelo que uno tiene, que es lo que es válido cuando, por ejemplo, si yo tengo aquí la Tierra, ya por aquí está Sudamérica, está Antártica, así, algo así.
¿ya? Y ahí uno debería ver dice, África y España. Em, y aquí sobre el Ecuador nosotros vamos a ver un satélite, ¿ya? Y ese satélite está a una altura H que es de 36.000 kilómetros, ¿ya? Es decir, es 36 por 10 elevado a 6 metros. Esa es la distancia entre la superficie de la Tierra y el satélite, que en este caso es geoestacionario. Y la ecuación de propagación de espacio libre dice que la potencia que yo recibo es igual a la potencia transmitida por la ganancia de la antena transmisora, por la ganancia de la antena receptora, por el largo de onda al cuadrado, dividido por 4pi, por digamos de manera genérica, por la distancia entre el transmisor y el receptor al cuadrado. Entonces, si, por ejemplo, un satélite opera a una frecuencia de 10 GHz, lo cual es un valor, digamos, que se usa en la práctica, eso es 10 elevado a 10, ¿sí? Y la velocidad de la luz es 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo, por lo tanto, el largo de onda, ¿sí? Va a ser 3 por 10 elevado a 8 dividido por 10 elevado a 10, y eso da 0.03 metros, o sea, 3 por 10 elevado a menos 2. Al cuadrado se transforma en 3 por 10 elevado a menos 4. Y la distancia es 36 por 10 elevado a 6, entonces estoy dividiendo por un número que es 10 elevado a 13. ¿Sí? Entonces no importa, entre comillas, no importa qué tanta potencia yo le ponga y qué tanta ganancia yo tenga, igual lo que voy a recibir va a ser un número muy, 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 muy pequeño. De hecho, las pérdidas con propagación en espacio libre, que se refiere a cuánto se reduce la señal en tamaño, es del orden de 200 decibeles. Eso es aproximadamente, o sea, eso está en el orden de 10 elevado a 20. O sea, si yo transmito 1 watt en total, lo que sale de la antena transmisora, lo que estaría llegando a la antena receptora sería 10 a la menos 20. Entonces, son valores muy pequeños de potencia. Y la raíz de eso es el voltaje, o sea, 10 a la menos 10. Entonces, ahora sí el 10 a la menos 10 aquí se nota. ¿Se entiende? Sí, que un poquito más claro. Eh, Sí, profe. eso es lo que ocurre con las señales. Ahora, aquí estamos en el caso más sencillo, en que yo tengo propagación de espacio libre y no tengo ningún objeto que obstruye o que genera reflexiones, ¿ya? En esos casos el modelo es más complejo porque, por ejemplo, yo podría tener aquí la Tierra, aquí tengo la antena transmisora, la antena receptora, entonces tengo la componente que se denomina line of sight, que se llama en español la trayectoria directa, o también se le llama línea de visión o línea de vista, por la traducción de line of sight. En estricto rigor debería ser línea de visión, pero se tradujo a línea de vista. Eh, y además, por ejemplo, yo podría tener la reflexión acá sobre la Tierra, ¿ya? Eh, y dependiendo de la distancia que hay entre el transmisor y el receptor, la altura de la antena transmisora, la altura de la antena receptora, esto en general tiene un comportamiento de la potencia recibida que es así, ¿ya? A medida que yo aumento aquí la distancia. ¿Sí? Esto es D. Y eso porque se puede generar interferencia constructiva, interferencia destructiva, entonces aquí esto se transforma en un nulo, interferencia destructiva, y aquí esto sería interferencia constructiva. Y ese tipo de cosas sucede cuando yo me estoy moviendo y voy caminando, por ejemplo, mientras hablo por celular. O, sí, o mientras estoy viendo el video bueno, viajaba en el bus o en el tren y voy viendo un video en el celular y entonces lo que pasa con la señal es cosas de este estilo. Y esto es lo que uno tiende a modelar como una función de transferencia. Y a eso uno le llama el canal de comunicaciones. Y como estas reflexiones son aleatorias, porque yo puedo ir en la calle, ¿cierto? Eh, y que si yo voy pasando en el auto para allá, entonces mientras voy pasando voy aquí, entonces la señal que venía de la estación base se refleja en el edificio y llega acá, pero una vez que di la vuelta ya no se refleja en el edificio, entonces esa reflexión, que nosotros llamamos multitrayectoria, desapareció y apareció otra en su reemplazo, con otros retardos, con, digamos,
se hace más complejo el modelo. Entonces lo que uno trata de hacer es estimar, modelar y estimar el canal de comunicaciones. Y eso lo puedo hacer cuando estoy dentro de se transmite la señal, la secuencia de entrenamiento, porque como yo conozco ese, entonces puedo estimar de qué se trata esa G. Eso es como a grosso modo. Bueno, los que estudian comunicaciones inalámbricas después aprenderán más adelante. Ya, bueno, a lo que iba entonces. Para nosotros entonces, como les decía, el ruido, ¿ya? Es algo aleatorio, ¿ya? Y para nosotros poder entender lo que yo les comentaba de la densidad espectral de potencia, tenemos que aprender un par de cosas que están relacionadas con lo que vimos al comienzo de la asignatura, ¿ya? Con, eh, digamos, el producto interno de señales y que es la energía de una señal, la potencia, es ese tipo de conceptos que vimos más al comienzo de la asignatura, ¿ya? Eh, y eh, para nosotros lo primero que tenemos que entender es que las señales, al igual que los vectores, nosotros los podemos operar de distintas maneras. Yo le puedo calcular la magnitud a una señal, por ejemplo. De hecho, eso hacemos cuando tenemos una sinusoide y pensamos en el valor RMS, ese es el sentido. Pero si yo tengo una señal X de t y, no, y G de t, ¿ya? Entonces yo puedo pensar en el producto interno entre esas dos señales, ¿ya? Y eso va a ser X de t, G de t, y eso se define como la integral entre un t sub 1 y un t sub 2 de G de t por X de t en dt. ¿Ya? Si estos fueran vectores, entonces uno diría, el producto interno, el producto interno es simplemente, uno dice el producto de x con g sería eh, la magnitud de x por la magnitud de g por coseno del ángulo entre x y g. Eso es lo que uno calcula como el producto interno. Digamos, pensando en funciones, entonces eso se transforma en esta integral, ¿ya? Y t sub 1 y t sub 2, claro, de T1 a T2, digamos, es el intervalo de tiempo en el cual nosotros estamos evaluando el producto interno. Entonces, desde ese punto de vista, así como uno lo calcula para los vectores, también yo puedo calcular la norma de un vector, entonces yo también puedo pensar en la norma de una señal, o de una función, si lo quieren ver de esa manera. Eh, la norma de x de t, que lo escribimos así con esas dos barritas, sería entonces la raíz de la integral entre t sub 1 y t sub 2 de, perdón, eh, x al cuadrado de t. ¿Ya? Eh, y esto es la raíz cuadrada de la energía de la señal en el intervalo T1 y T2. ¿Ya? Por eso les decía que nosotros calculamos como el tamaño de una señal, la norma, y si se fijan se parece harto que sea, al valor RMS. Y de hecho nosotros utilizamos esta misma idea del producto interno para ver cuánto se parecen dos señales. Cuando nosotros lo pensamos en vectores, si este número nos da un valor relativamente grande, es porque coseno tiende a 1. Entonces uno en el espacio tendría un vector para allá y el otro casi paralelo. Y en ese caso nos va a dar un valor grande asociado a las magnitudes de los dos vectores. Aquí sucede algo parecido,
Entonces, si yo tengo que el producto interno es igual a cero, significa que las señales son ortogonales, ¿ya? Entonces, eh, si entonces el producto interno de x de t con g de t es igual a cero, x de t y g de t son ortogonales, ¿ya? Es decir, en el espacio de funciones, estas dos funciones son perpendiculares. Y de hecho, no es difícil de ver, es cosa de pensar en x de t igual a seno de omega t, y podemos pensar en g de t como eh, coseno de omega t, ¿ya? Y perfectamente uno podría decir, bueno, T1 vale cero y T2 vale 2pi dividido por el valor de omega, que es el que nosotros tengamos. Es decir, la integral, el producto interno entre x de t y g de t, así, va a ser la integral entre 0 y pi de seno de omega t por coseno de omega t en dt, y eso es 0. ¿Ya? Así que ahí nosotros tenemos dos funciones que son ortogonales en este intervalo entre 0 y pi. Em, ¿Se entiende eso, cierto? ¿Por qué son ortogonales? Porque la integral es cero. Pues eso lo puedo escribir como eh, un medio de seno de 2 omega t, y la integral de seno es coseno, y coseno en cero vale 1, y coseno en pi vale menos 1. Entonces cuando resto esas dos cosas da 0. Em, Ahora, el detalle que tiene esto del producto interno, si se fijan, es que precisamente depende de la magnitud de x y la magnitud de g, ¿ya? Y en ese sentido, cuando nosotros pensamos en que el producto interno entre dos señales vale 10, es difícil entender qué significa ese 10, porque podría ser que las señales son casi ortogonales, ¿ya? Pero el tamaño, entre comillas, el tamaño de G, la norma de G es muy grande y la norma de X es muy grande, pero el resultado sigue valiendo 10, ¿ya? Y yo puedo tener dos señales que son exactamente iguales, pero, o sea, que X es igual a G, pero la norma de X, que sería igual a la norma de G, es 10 a la menos 3, por ejemplo. Entonces me va a dar un número que es muy pequeño. Y por ende, si bien es cierto, el producto interno me da una noción de qué se trata, digamos, la relación que hay entre estas dos señales, no cuenta toda la historia. Es por eso que nosotros pensamos en la correlación entre dos señales, ¿ya? Y eso le llamamos ρ, y eso es el producto interno entre x de t y g de t, pero que está normalizado por la raíz de el producto entre la energía de G y la energía de X, ¿ya? Eh, Eso es porque, si ustedes se fijan, como dijimos, la norma de una señal es la raíz cuadrada de la energía de esa señal, pues la energía es la integral de X cuadrado. Así que cuando nosotros pensamos en ese sentido, normalizar el producto interno para poder entender realmente si es que las señales eran ortogonales o no, es que entonces dividimos por la energía de la raíz de la energía de cada una de las señales, ¿ya? Y por lo tanto, esto es igual a 1 dividido por la raíz de E sub g por E sub x, donde E sub g es la energía de g, E sub x es la energía de x, por la integral, ¿ya? Eh,
entre, típicamente esto uno para señales, digamos, lo puede pensar en la integral entre menos infinito a infinito, de g de t por x de t en dt. ¿Ya? Eso es porque cuando uno calcula la energía, calcula digamos, la integral entre menos infinito a infinito. Y por lo tanto, ρ está entre 1 y menos 1. Y ahí sí uno tiene la idea o una mejor noción de cuál es la relación o cuál es la similitud que hay entre x y g. ¿Ya? Entonces, si ρ vale menos 1, eso significa que x es menos g. Si ρ vale 1, x es igual a g. Eh, y si, bueno, si ρ vale 0, entonces son ortogonales las señales. ¿Se entiende la idea? Un poquito más adelante vamos a ver cuál es el sentido de ver todo esto. Profe, ¿podría repetir lo último? Lo de si ρ era igual a 0, eran ortogonales, Claro, si era 1. si es 1 es porque las dos señales son iguales. ¿Sí? Porque si se fija, yo estoy dividiendo por la raíz de e sub g y e sub x. Si las señales son iguales, e sub g es igual a e sub x. Como entonces nos queda eso al cuadrado, en raíz nos queda la energía, ¿cierto? Y si estas dos señales son iguales, entonces yo tengo la integral de g al cuadrado, eso que está ahí, que es la energía. Entonces la energía dividida por la energía, 1. ¿Sí? Si una es menos que la otra, las dos señales, una va a ser del signo opuesto que la otra, pero en términos de energía tiene la misma energía, solamente que uno va a ser, por ejemplo, seno y la otra va a ser menos seno. Y la energía de la señal no depende de la fase. Así que van a tener la misma energía, pero en la integral va a haber un signo menos dando vuelta que va a salir y por lo tanto ρ va a ser igual a menos 1. Y si son ortogonales, bueno, la integral vale 0 independiente de cuál es la energía de cada una de las señales. Entonces, con esto nosotros tenemos esta correlación que nos da la idea de similitud desde el punto de vista lineal entre las dos señales. Es decir, uno podría pensar en que una señal es 0,3 veces la otra, 0,5 veces la otra. Ese es como el sentido. ¿Ya? Y que está, como decía, normalizado respecto a la energía de las señales para no cometer errores que si, eh, digamos que uno ve acá, que si me da que el producto interno vale 10, yo no sé qué significa ese 10. Es 10 porque la energía de G y la energía de X es muy grande, ¿ya? Es 10 porque son casi ortogonales, pero uno tiene grande energía y el otro no tanto, no lo sé. Y eso lo voy a saber aquí. Entonces, mientras ρ tiende a 0, o es muy cercano a 0, significa que las dos señales son casi ortogonales. Si tiende a 1 o menos 1, significa que son iguales, pero si tiende a 1 con el mismo signo, si tiende a menos 1 con signo contrario. Esa es la noción. Ahora, el detalle que tiene esto es que uno no siempre recibe las señales de manera perfecta, ¿ya? O sea, por ejemplo, si nosotros transmitimos señal de un radar, ¿ya? Si nosotros tenemos aquí, qué sé yo, el radar y transmite la señal y resulta que nosotros queremos saber si es que hay algún objetivo en algún lugar, ¿ya? Por ejemplo, cuando colocan los radares y quieren detectar si es que vienen buques pesqueros extranjeros a sacar peces dentro de la zona económica exclusiva, por ejemplo. Entonces va a estar el buque ahí pesquero y viene la onda y se refleja. Una de las formas de poder estimar si es que hay o no algún objeto es decir, bueno, yo transmití esta señal, son pulsos, ¿ya? Que por una sinusoide para poder transmitir el pulso. Y yo transmití eso y de vuelta recibí esto. Entonces, ¿cómo sé yo que hay algo si estoy viendo más o menos lo mismo? ¿Cómo sé yo que hay distancia? Eso lo que uno hace es decir, bueno, yo puedo en el tiempo ver cuánto se parece esto o esta señal azul que yo transmití con la señal en rojo. ¿Y en qué sentido? En el tiempo. Es que aquí yo lo estoy viendo, si ustedes se fijan, es como que yo tengo las dos señales alineadas. Una es G de T y la otra es X de T. Yo sé exactamente cuándo tengo las señales, ese es como el sentido. Pero acá, bueno, dependiendo si el buque pesquero extranjero
digamos, que no debiera estar aquí, está más lejos o más cerca, esta señal, que está en rojo, va a llegar un poquito antes o un poquito después. Y yo no sé cuándo va a llegar porque quiero saber si es que hay algo. Si supiera que ya hay algo y dónde está, entonces sabría cuándo llega la señal, pero no estaría usando el radar. Entonces ya sé que eso está ahí. ¿Sí? Entonces una técnica muy básica de poder detectar cosas es aplicar lo que se denomina la eh, correlación, ¿ya? La correlación cruzada. En realidad, si tiene una correlación, es la correlación cruzada. Y lo que nosotros tenemos es entender o digamos lograr una medida de similitud entre dos señales, tal cual como lo tenemos aquí en la correlación, pero cuando nosotros estamos desplazando una de las señales en el tiempo. Si ustedes se fijan aquí, es que, digamos, asumimos que las dos señales sabemos exactamente que estamos analizando G y X a partir de un mismo instante de tiempo hasta otro instante de tiempo, y eso me da un número. En cambio, si yo pienso en la correlación cruzada, lo que nosotros obtenemos, que lo vamos a llamar así, esto es psi sub gx de tau, lo que dice es que yo voy a estar moviendo el eje de tiempo y voy a tener una función de cuánto yo me voy desplazando en el tiempo para ver cuánto se parece g y x cuando hago ese desplazamiento, ¿ya? Y eso, de manera genérica, lo calculamos como la integral entre menos infinito a infinito de x de t por g de t menos tau en dt, ¿ya? Y eso es igual a la integral entre menos infinito a infinito de x de t más tau por g de t en dt, ¿ya? Y hay un detalle, que esto es de esa manera para señales reales, pero si yo tengo señales complejas, ¿ya? Entonces lo que uno utiliza es asterisco que corresponde al complejo conjugado, ¿ya? Para señales complejas, ¿sí? Y eso es lo que nosotros hacemos con la correlación cruzada. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es evaluar este tipo de expresión, pero en distintos instantes de tiempo, digamos, es como que nosotros tuviésemos, por ejemplo, si vimos seno con coseno, entonces nosotros tenemos seno así, y uno dice, bueno, voy a evaluar cuando coseno, digamos, voy a evaluar esa similitud con coseno, pero en t igual 0, entonces ahí va coseno, ¿ya? Por ejemplo. Y después dice, bueno, ahora voy a avanzar un poquito el tiempo y voy a desplazar este coseno. Entonces, eh, ahora coseno es así, ¿sí? Y si yo sigo moviendo en el tiempo, en algún instante seno y coseno coinciden y me va a dar el máximo para ese retardo. Entonces yo voy a ver que la correlación cruzada, ¿ya? Eh, ahí. La correlación cruzada entonces va a ser, si yo voy a tener aquí, bueno, si yo tengo aquí tau y aquí voy a tener psi, xg, gx, digo, x de tau, entonces vamos a ver que esto, la integral parte en cero y de repente va a tener un pic cuando son iguales y después decae y vuelve a ser. Si yo lo evalúo entre digamos, instante de tiempo que estén asociados a 0 y 2 pics. Y eso es lo que uno ve entre las señales y dice, ah, mira, estas dos señales son iguales, es que yo las retraso en una cierta cantidad de tiempo. Y eso es eh, lo que nosotros analizamos. Y de hecho, desde ese punto de vista, psi sub gx de tau se interpreta como una medida de la similitud entre g de t y x de t cuando x de t está adelantada en tau segundos. ¿Ya? Eh,
Entonces, con esa idea, si ustedes se fijan, si nosotros partimos con el Producto Interno entre X y G y pudimos ver que yo desde ese punto de vista podía calcular la norma de una señal, es decir, reemplazar aquí G por X, entonces aquí podríamos hacer lo mismo. Yo podría reemplazar G por X y lo que tenemos es la función de autocorrelación. ¿Ya? Y la función de autocorrelación es básicamente una cuantificación de cuánto se parece una señal con una versión desplazada en el tiempo de sí misma. Entonces, en ese caso, hablamos simplemente de si sub x de tau como la integral entre menos infinito a infinito de x de t por x de t más tau. ¿Ya? Y bueno, por supuesto, si fuese una señal compleja, entonces iría ahí el conjugado. ¿Ya? Em, Así que eso es lo que, digamos, nosotros tenemos desde el punto de vista de las señales. Y si tenemos señales reales, ¿ya? Para señales reales, entonces, si sub x de tau es igual a si sub x de menos tau. Es decir, esto es una función par, ¿ya? Y si hacemos tau igual 0, ¿ya? Entonces lo que nosotros obtenemos es la energía de la señal. La integral entre menos infinito a infinito de x cuadrado de t. Y por el teorema de Parseval sabemos que eso es 1 sobre 2 por pi por la integral entre menos infinito a infinito de la magnitud de x de j omega al cuadrado de omega. ¿Ya? Y esto es súper importante porque si ustedes se fijan, nosotros básicamente esta integral es la convolución, tiene la misma forma. Entonces, teniendo eso en mente, si la señal entonces x de t es Profe, alimentada, dígame, ¿puede volver un poco que no alcance ni a ver la ecuación? ¿esa? Sí, Claro, es que eso es lo que nos dice el teorema de Parseval. Sí. Por eso yo le dije que íbamos a retomar cosas que ya habíamos visto en el, digamos, en las clases atrás. ya, profe, gracias. Ya, de nada. Entonces, si la señal x de t es, como les decía, alimentada, es decir, x de t es la entrada, de un sistema LTI, ¿todos saben lo que es un sistema LTI? Sí, ¿Sí? ¿Hay alguien Lineal que no? invariante en el tiempo. Muy bien, lineal e invariante en el tiempo. Entonces, si la señal x de t es alimentada a un sistema LTI con respuesta a impulso h de t, ¿ya? Entonces, la energía de la señal de salida está dada por y si ustedes se fijan, nosotros sabemos que la energía la calculamos como la integral entre menos infinito a infinito de la señal y de salida. Pero la señal y de salida es la convolución entre la señal de entrada
y la respuesta a impulso del sistema. Así que esto es dt menos tau en d tau. ¿Sí? Y eso, bueno, ya le puse paréntesis. Y eso es I de, es, digamos, eso que está ahí es I de t, ¿ya? Y eso tiene que ir al cuadrado entonces, porque es energía, y eso en dt. Ahí está. Pero, por el teorema de Parseval, que es lo que tenemos aquí, eso es en base a la transformada de Fourier, que es lo que hemos estado viendo hasta hace poco. Así que eso es 1 sobre 2pi, la integral entre menos infinito a infinito, y la transformada de Fourier de la convolución es el producto de la transformada de Fourier, así que esto va a ser, y como va al cuadrado, entonces esto se transforma en magnitud de x de j omega por la, por h de j omega, la magnitud al cuadrado, en de omega. ¿Sí? Entonces aquí aparece un término que es interesante, digamos, que es muy útil de definir, que es esto. Si ustedes se fijan, lo que nosotros tenemos aquí es la magnitud de I de j omega al cuadrado. Y ese término, ¿ya? Que es válido para, digamos, la magnitud de X, la magnitud de H, la magnitud de I al cuadrado, de j omega, ¿ya? Nosotros lo definimos como, por ejemplo, para la señal X, va a ser la magnitud de X de j omega al cuadrado. Y eso se define como la densidad espectral de energía. Ahí sí. Por eso se llama ESD, por Energy Spectral Density, densidad espectral de energía. Y eso se define como la letra S sub X de omega, ¿ya? Porque es la magnitud de una función compleja. Como es la magnitud, es una función real. Y como es de omega, entonces es de omega. ¿Se fijan? Ahora, si nosotros quisiéramos calcular la transformada de Fourier en vez de hacia omega, o digamos usando f, entonces lo único que no tendríamos sería el factor 1 sobre 2pi. ¿Ya? Eh, así que, en ese sentido, digamos, de la propiedad de la transformada de Fourier, no hay ninguna diferencia. ¿Ya? Así que con eso, a partir de esa definición, si nosotros sabemos que entonces S sub x de omega, ¿ya? Ahí, S sub x de omega, va a ser, como dijimos, la ESD de x, y eso uno podría enfatizar que es función de omega, y eso se define como la transformada de Fourier, entonces, de psi sub x de tau, ¿sí? Porque nosotros aquí tenemos, si se fijan, esto es, tiene la misma estructura de acá. ¿Dónde está? Ahí. Psi sub x, ¿se fijan? Es x, es la convolución, ¿sí? Por lo tanto, la ESD es la transformada de Fourier de la función de autocorrelación de X, ¿ya? Eh, y eso va a ser entonces la integral entre menos infinito e infinito de C sub X de tau por E elevado a menos J omega tau en de tau. Noten que aquí, y por eso estamos empezando, que aquí la variable tiempo se refiere al corrimiento temporal, no al tiempo que transcurre, ¿ya? Pero es mi variable tiempo alternativo. ¿A qué se refiere con esto? Que yo perfectamente podría tener un gráfico tridimensional que diga, mira, eh, yo voy a tener, por ejemplo, la variable tiempo, y de aquí yo tengo la variable x de t,
X, y para allá yo puedo tener autocorrelación que tenga X. Entonces aquí, por ejemplo, tengo aquí una sinusoide de X de P, y acá voy a tener qué sé yo, que va a ser 0, 1, 0, 1, cosas así. Em, y uno puede dibujar en 3 dimensiones lo que sucede con la señal y cómo va variando su autocorrelación en el tiempo. Y entonces, este sería de tau. Uno puede hacer ese tipo de representaciones. Y con eso entonces nosotros, me cambié de color. Lo que nosotros obtenemos es precisamente la, la ESD, ¿ya? Si ustedes se fijan, si nosotros cambiamos omega por 2 por pi por f, la densidad espectral de energía de omega tiene la misma forma que la densidad espectral de energía de la frecuencia lineal, ¿ya? El factor de escala está básicamente cuando uno se devuelve, pasa de frecuencia a tiempo, ¿ya? Entonces, todo esto implica entonces que la función de autocorrelación de X, ¿cierto? En función de la variable tau, lo expreso como la transformada de Fourier inversa de la ESD, ¿ya? Y con eso en mente, entonces, para un sistema ¿Cómo LTI, era, profe? Sí. lo que pasa es que aquí nosotros dijimos que a partir de esta definición, y utilizando el teorema de Parseval, vimos que nosotros podríamos relacionar la función de autocorrelación con lo que nosotros veíamos del espectro. Y la magnitud del espectro al cuadrado se denomina la densidad espectral de energía cuando estamos trabajando con señales de energía. Por eso la integral va de menos infinito a infinito y no de menos t media a t medio, con el límite cuando... ¿Se entiende? Entonces, la densidad espectral de energía sería entonces la transformada de Fourier de la función de autocorrelación. Por ende, si yo tengo la densidad espectral de energía, le aplico la transformada inversa de Fourier y obtengo la función de autocorrelación. ¿Sí? Si se fijan, la SD es la transformada de Fourier de la función de autocorrelación. Pues aplico la transformada inversa y llego a este porcentaje abajo. Es eso. Lo que sucede es que, digamos, retomando esto, entonces si yo tengo un sistema LTI, ¿ya? La densidad espectral de energía de la señal I, ¿ya? Que es la señal de salida, es decir, esa es la ESD de I de omega, va a ser simplemente la magnitud de H de J omega al cuadrado por la ESD de la señal de entrada. Es decir, lo que nosotros vamos a tener como comportamiento en frecuencia de la señal de salida va a ser el producto del comportamiento en frecuencia de nuestro sistema, por eso aparece la magnitud de H de J omega al cuadrado, por el comportamiento en frecuencia que tenga nuestra señal de entrada. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que si, por ejemplo, yo tengo un filtro pasabajos de esa forma, y nuestra señal, perdón, y nuestra señal tiene un espectro plano, ¿ya? Como una señal de ruido, como una señal de ruido, mejor así. Entonces, la señal de salida va a tener ese espectro, ¿ya? Eh, Déjenme Profe, mostrar. como que la señal se ve igual, ¿o no?
¿Cómo? Sí, es que ese es el asunto, porque como la respuesta es plana, entonces la señal de salida, el espectro, la SD de la señal de salida, tiene la misma forma nuestro sistema. Si fuese otra cosa, entonces sería una combinación. Pues se lo voy a mostrar, que tengo una simulación, si me dan un par de minutos. Mm, que no tenía corriendo más claro, así que voy a demorar un poco. Y vamos a correr super bien, sí. Bien, ahí viene MATLAB. Demora un poquito la cosa. Por mientras, vamos a... ahí viene. Ya. Por mientras, este código es un sistema, digamos, es un proceso estocástico que se llama ARMA, autoregressive average. Pero la idea de esto es que nosotros tenemos, la idea de esto es que nosotros tenemos un sistema en tiempo discreto, ¿ya? Lo que nosotros estamos viendo es tiempo continuo. Tiempo discreto, muchas propiedades, casi todas se mantienen igual. Y lo que sucede es que aquí nosotros estamos representando lo que se llama una ecuación de diferencia, ¿ya? Entonces tenemos un polinomio A y un polinomio C, entonces lo que dice es que la señal I en T más, por eso es ese 1 que está ahí, y aparece un menos 1.5 por I en T menos 1, ¿ya? Y después dice más 0.8 y en t menos 2, que es ese 0.8 que está ahí, eso es igual a, y ahí aparece el otro polinomio, que es 1, eso va a ser una señal en t, menos 0.5 en t menos 1 y más 0.9 en t menos 2. Esto, uno en tiempo discreto, yo en tiempo continuo tengo derivadas, d en dt, ¿ya? Y por eso uno dice que y dos puntos, por ejemplo, más o menos 1.5 y punto y más 0.8 y igual, yo podría escribirlo de esa manera. Aquí en tiempo discreto, yo en vez de tener derivadas tengo operadores de retraso de tiempo unitario o de adelanto, ¿ya? Y el asunto está en que yo puedo agruparlos y aplicar en vez de la transformada de Laplace, el equivalente en tiempo discreto es la transformada Z. Y eso me permite escribir que mi señal de salida en el tiempo es precisamente el polinomio C de la variable Z, por eso es una transformada Z, dividido por A de Z por T. Tal cual como cuando uno tiene con la transformada de Laplace, uno dice, bueno, la salida IDS es igual a, ¿cierto? HDS, la función de transferencia, por la señal de entrada UDS. Bueno, aquí es lo mismo, en vez de IDS tengo INT, en vez de H tengo esto, que es la transforma, digo, es la respuesta impulso del sistema, la función de transferencia, y en vez de U tengo esta señal EDT. Y aquí, bueno, es cómo calcular la función de autocorrelación, de hecho, lo que está puesto aquí. Y ahí sí. Y lo que está puesto acá, si ustedes se fijan, tengo un eje de frecuencias, tengo el numerador, el denominador, y lo estoy calculando la raíz cuadrada. Lo que estoy calculando estoy evaluando
la función de transferencia, básicamente, en distintos valores de frecuencia. Y aquí yo tengo una señal aleatoria que la estoy filtrando por la función de transferencia, 6z. ¿Ya? Entonces, ahí sincronizamos las dos cosas. Entonces, nosotros podemos correr este código para que me entiendan. ¿Ya? Y entonces, vamos, ¿cómo se llama esto? Ahí. Entonces, ahí voy a borrar esto que tengo escrito acá, para que no moleste. Y ahí está corriendo el código. Ya no hay mucho tiempo. Ahí termina de correr. Entonces lo que genera es precisamente acá la función de autocorrelación. Y lo que dice es cuánto se parece la señal I de t con sus desplazamientos temporales. Entonces I de t con I la esperanza, en este caso, o cuánto se parece I en el instante t, o sea, con tau igual 0, digo, se parece 10, 11, y en algún minuto esto, a medida que pasa el tiempo, cada vez se parece menos la señal con su pasado. Pero aquí está aquí era la raíz en este caso, la densidad espectral de potencia, porque son señales aleatorias. Y aquí está la forma que tiene lo que aparece en naranjo, en este caso la PSD, Power Spectral Density. Y aquí nosotros tenemos la FFT de los datos, de la señal aleatoria que fue filtrada. Y sigue exactamente la forma del sistema. ¿Por qué? Porque esta señal, si yo le calculo, es una señal que se llama RAN-N, es una señal gaussiana, ¿ya? Pero es lo que se denomina una señal blanca, es decir, la correlación entre la señal y su pasado y la señal y su futuro es cero, ¿ya? Y eso, eh, lo que me genera, esto que estamos viendo acá, la correlación, para que sea cero en todo instante de tiempo, excepto en t igual cero, eso se transforma en un delta de Dirac. ¿Y cuál es la transformada de Fourier de un delta de Dirac? Se fueron. 1. 1 es un valor constante independiente del valor de frecuencia. Entonces, ¿qué obtenemos? Un ruido blanco, así igual que ese, ¿ve? Esa es digamos, las componentes espectrales que tiene un ruido blanco. Las tiene todas. Entonces, lo que hicimos en esta simulación fue pasar ese ruido blanco, este RAN N, por este filtro que en tiempo discreto tiene esta función de transferencia, que es C dividido por A, como polinomio. ¿Ya? Para los que van a sistemas lineales, uno utiliza el diagrama de Bode y ese tipo de cosas. Pero es la misma idea, uno define un numerador como un polinomio de la variable S, define un denominador, ¿cierto? Y pide el bode y lo da. ¿Sí? Aquí sería, en vez de bode, en tiempo discreto, la función en vez de bode se llama frec z. Z porque es de tiempo discreto. Y si se fijan, frec z dice que me da la respuesta en frecuencia de un filtro digital. B, A y N. Y N es cuántos puntos tiene. Entonces lo que nosotros estamos viendo aquí en este gráfico, lo que está aquí en naranjo es el equivalente a frec z. ¿Ya? Y eso, pues entonces, como el ruido es gaussiano, tiene o sea, digamos, es blanco. En particular aquí es gaussiano, pero en realidad el ruido es blanco, eso es lo que importa. Como es blanco, entonces la autocorrelación es cero, excepto en tau igual cero. Por ende, la transformada digamos, en frecuencia, el equivalente en frecuencia es un valor constante para todos los valores de frecuencia, que es eso que está ahí. Entonces nos da que el espectro de la salida tiene la forma del filtro, digamos, por donde se pasa esa señal. Y es precisamente lo que aparece ahí. ¿Se entiende? Ahora, aquí, digamos, uno podría hacer una simulación, en Simulink sobre todo, uno puede hacer la simulación, el equivalente en tiempo continuo y pedirle a Simulink que resuelva, ¿cierto? Eh,
el equivalente de ecuaciones diferenciales de tiempo finito y todas esas cosas para tratar de obtener el equivalente en tiempo continuo a partir de señales en tiempo discreto. Esto es un computador, así que no lo puede hacer en tiempo continuo, uno tiene que simularlo. Pero eso es lo que sucede con las señales, ¿ya? Ahora, el detalle es que está en que nosotros acá tenemos señales, eh, digamos, señales de energía, ¿ya? Y si nosotros tenemos señales de potencia, y dentro de las señales de potencia tenemos las señales aleatorias, es decir, el ruido que nosotros comentábamos aquí arriba, este ruido es una señal de potencia, porque no es periódico, ¿ya? Entonces, para señales de potencia, eh, y ahora con esto retomamos lo que estábamos hablando. Que en general, como decía, son señales no periódicas. Lo que obtenemos es la potencia de la señal, ¿cierto? Como el límite cuando t tiende a infinito de la integral entre menos t medios y t medios, ¿ya? De x cuadrado de t en dt. Y, digamos, básicamente, lo que hacemos con esta expresión es pensar en, digamos, interpretar la señal de potencia, eh, la podemos pensar de la señal, ¿ya? La podemos pensar esa potencia como la energía de una señal periódica pero truncada. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, pensamos en x sub t truncada de t como x de t cuando la magnitud de t es menor o igual a un cierto t submedio, o sea, t medio, no t submedio, t medio, y cero cuando la magnitud de t es mayor que un cierto t medio, que sería un valor muy grande. Entonces, desde ese punto de vista, la potencia de la señal va a ser el límite, cuando t tiende a infinito, de la energía de la señal truncada dividido por st, porque ese es el intervalo que nosotros estamos eh, considerando, ¿ya? Entonces, con eso, eh, lo que nosotros obtenemos, ¿ya? Si reemplazamos, digamos, para hacer el cuento corto, en las expresiones anteriores, nosotros obtenemos la PSD como la densidad espectral de potencia de x de omega, como el límite, porque si se fijan tenemos un límite aquí, entonces el límite cuando t tiende a infinito de la magnitud de x sub t de j omega al cuadrado, ¿ya? Dividido por t, y a eso le llamamos phi sub x de omega, y eso es la densidad espectral de potencia. Por eso, cuando yo les hablaba acá de la PSD, que es una señal, para la señal de ruido, es una señal no periódica, es aleatoria. Por acá, ¿cierto? Hablábamos de la PSD y que teníamos watts por una cierta cantidad de densidad espectral de potencia. Espectral en términos de hertz o radianes por segundo de potencia, watts. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, la potencia de una señal es la integral entre menos infinito e infinito de la densidad espectral de potencia, si lo quieren ver en frecuencia, en df, o también es simplemente la integral entre menos infinito e infinito de phi sub x de omega, el que corresponda, porque estas dos cosas
en d omega. Esas dos transformaciones, bueno, por lo menos para la ESD son iguales, porque el factor de escala va cuando pasamos de frecuencia al tiempo y no de tiempo a frecuencia. ¿Ya? Entonces el sentido de esto, básicamente, es que nosotros, al poder entender cómo se parece la señal consigo misma y desplazada en el tiempo, o sea, para distintas versiones de esa misma señal en distintos instantes de tiempo, es que nosotros podemos entender cómo se comporta esa señal en el dominio de la frecuencia. Existe esa dualidad tiempo-frecuencia, ¿ya? Por eso para nosotros, el análisis, que lo hagamos en el dominio del tiempo o en el dominio de la frecuencia, conlleva la misma información. No hay pérdida de información cuando yo realizo este tipo de transformaciones. Lo que hay es facilidad del análisis, ¿ya? Porque si yo les muestro esto, y yo les digo, mire, ahí está la función de autocorrelación de la salida del sistema. Es difícil saber lo que está pasando, porque nosotros podríamos tener entradas, señales de entrada de distinta naturaleza, ¿ya? Como por ejemplo, el audio a través de un micrófono. No todos los micrófonos son iguales, no todos hablamos de la misma manera. Y si es una grabación, no toda la música, digamos, no todos los instrumentos suenan igual. Entonces yo necesito distintos micrófonos para distintos tipos de señales de audio, por ejemplo. ¿Ya? Y entonces desde ese punto de vista, el comportamiento que a nosotros nos interesa, más allá de el temporal, es en frecuencia, es eso. Y con eso nosotros podemos tener una buena noción de, si este micrófono me sirve, este no me sirve, etc. ¿Se entiende? Entonces tenemos esa dualidad. Ahora, por supuesto, a nosotros nos gusta ver las señales en el tiempo, porque podemos extraer características de las señales en el tiempo. De hecho, como yo les comentaba, cuando nosotros hacemos se transmite la señal de entrenamiento, o la secuencia de entrenamiento, y con eso, a partir de eso, nosotros estimamos el canal. Lo podemos hacer en el dominio del tiempo o en el dominio de la frecuencia, dependiendo de lo conveniente que sea hacerlo de una u otra manera. No hay, digamos, la preferencia es en base a lo que conviene, pero no hay ninguna regla que diga que uno lo tiene que hacer en el dominio del tiempo o lo tiene que hacer en el dominio de la frecuencia. ¿Ya? Porque si se fijan, para señales aleatorias, cuando yo calculo esto, eh, cuando yo calculo eh, la función de autocorrelación de una señal aleatoria, me salté esa expresión, pero cuando yo calculo la función de autocorrelación, bueno, es esta. Esa es la varianza de la señal. Si es que la señal es un ruido blanco. ¿Ya? En la próxima clase vamos a... no, pues la próxima clase es el certamen. En realidad la que sigue, vamos a comentar un poquito más acerca de las señales aleatorias para que los que no han cursado o están cursando probabilidades y todavía no llegan a eso, lo puedan entender un poco mejor. ¿Ya? Profe, Dígame. ¿puede bajar un poquito a la última parte de la explicación del libre del PSD? ¿Eso? Claro, lo que pasa es que acá nosotros estamos, digamos, si yo no tengo una señal periódica, porque todo partió a partir de tener una señal del tiempo, ver cuánto se parece la señal consigo misma, y nos dimos cuenta que eso era el cálculo de la energía. ¿Sí? Y todo el análisis lo hicimos en función del cálculo de la energía. Entonces, si no tenemos una señal periódica, entonces podemos pensar en que esa señal periódica en realidad una, es una señal, ¿cierto? Que va así y que no se parece nunca, pero uno puede decir, pero es porque el periodo es infinito. Yo necesito infinito tiempo para ver que esto se repita, ¿ya? Pero como yo no tengo infinito tiempo, entonces voy a asumir que estoy truncando esto, lo estoy viendo en esa ventana de tiempo, pero que es muy grande. Entonces por eso uno trunca la señal
en un cierto T mayúscula y dice, bueno, ahora voy a ver qué pasa si es que yo hago el límite cuando T tiende a infinito. Y el promedio de la energía en el tiempo es la potencia. Entonces, con eso obtenemos esta ecuación de la potencia de la señal. Es con esa interpretación en mente, de pensar en que el periodo es, digamos, que es una señal no periódica, la puedo entender como una señal periódica cuyo periodo es infinito. Ya, sí. Ese es el sentido. Entonces, claro, uno arrastra ese concepto del periodo y entonces al final lo que yo hago es tomar la señal y, bueno, para la PSB es pensar ¿cierto? En la ESB, pero promediada en el tiempo cuando t tiende a infinito. Y con eso tenemos la densidad espectral de potencia. Bien. Pero como les decía, en la próxima clase que después del certamen, ahí vamos a ver un poco de qué se tratan las variables, principalmente las variables gaussianas, que es lo que más nosotros utilizamos por algo que se llama el teorema de límite central. Eso, lo dejamos hasta aquí. Y nos vemos el próximo miércoles, porque este lunes es festivo. Así que tengan... Profe, tienen una duda en el chat. Ah, perdón. Ah, es que me quedo escondido de todo lo que... Muchas gracias. Voy a hacer aparecer el chat nuevamente porque sí, ahí está. ¿Hasta qué clase entra el certamen? Ah, hasta la clase pasada, antepasada. Antes de que viéramos esto de ruido. Y... ¿Profe, el certamen es el próximo miércoles? Sí, sí. Gracias. Sí, lo único que se corrió un poco fue la tarea, ¿no? Lo demás quedó igual. Sí, es hasta cuando que vimos filtros, recuerden que teníamos filtros, pasabanda, rechazabanda, esas cosas. ¿Y la tarea, entonces, es Pero verdad que queda para el lunes? claro, o sea, como lunes festivo, que sí, ya la pueden entregar el martes, no hay problema. Lo que pasa es que la idea era darles por lo menos un día de descanso que, digamos, dejaran de mirar esto antes del certamen, antes de aburrirse demasiado con lo que uno estudia, que eso nos pasa a todos, cuando estamos con lo mismo una y otra vez, al final uno termina, eh, digamos, ya no quiere ver eso, No, sí, sí. aunque le parezca muy entretenido, uno termina saturado de ver siempre lo mismo. Y eso a Sí. todos nos pasa, a nosotros también. No, si lo Entonces, preguntaba, profe, más por si era un error así. no, Que ojalá que no fuera es un que error. por eso dije ya el 1 de noviembre, pero después me di cuenta que el primero era festivo. Y fue por eso pensé, dije, bueno, si le quieren entregar el 2, si la pueden entregar antes, entreguenla antes, no hay ningún problema. Por eso les tengo puesto ahí que lo manden por email, porque además, como lo tengo puesto con copia al clon que tengo del correo de la universidad de Gmail, en Gmail no se me va a perder. O sea, ahí está Google Drive y todo ese tipo de cosas para poder manejar las tres. Pero si la pueden entregar antes, entrégala, no es ningún problema. Pero en ese sentido, claro, como el primero es festivo, entonces no la pueden entregar el 2, pero el certamen sigue siendo el 3. Lo que pasa es que si vamos pateando todo, al final todo se va atrasando y no, digamos, el ir cambiando fechas, sobre todo de certamen, es mucho más complicado, porque a todos les tiene que acomodar el tener ese certamen, o sea, el tener el certamen en esa otra fecha. Y como todos ustedes son variados en términos de las distintas carreras, ya con eso ya es complicado y además no todos están en exactamente el mismo semestre, porque no todos tienen la misma asignatura, entonces se complica más. Por eso correr una tarea no es tanto problema, pero un certamen ya es más complicado. Así que eso. Eso, nos vemos el próximo miércoles en el certamen. Ya, pues, que tengan un muy buen resto de la semana. Cuídense. Chao, profe, que esté bien. Chao, chao, Igual, profe, igualmente. chao, chao. Chao, chao.